Regresamos a Negocios en Imagen. Ahora vamos a platicar sobre la industria del gaming con Alberto Piedras. Él es coordinador de investigación de mercados de Competitive Intelligence Units, porque déjeme le doy un dato. Resulta que las consolas de videojuegos en nuestro país generan ingresos por 33,644 millones de pesos y ya representa el 79.4% del valor total del mercado nacional de la industria. Obviamente se está consolidando como uno de los principales motores económicos del sector. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Negocios en Imagen. Qué bueno que aceptaste tomar la entrevista. ¿Qué tal, Sofía? Siempre a tus órdenes y un gusto compartir espacio contigo y un saludo a tu auditorio. ¿A qué se debe este desempeño, Alberto? Porque cada vez hay más jugadores, ¿verdad? Muchos que les encanta Sí, estar metidos en las justo. consolas. Lo que hemos visto siempre es una tendencia creciente en esta industria, no solo en términos de usuarios, sino también en términos de ingresos. En términos de usuarios lo hemos visto una evolución que año con año prácticamente se adicionan 2 millones de jugadores de esta modalidad. Actualmente hay 73,85 millones de videojugadores, una razón de 61,4%, es decir, 6 de cada 10 mexicanos juegan videojuegos. Lo Ujú. interesante es que anteriormente este segmento o esta industria se asociaba únicamente al segmento juvenil o menores de 20, 30 años. Lo que Claro. está pasando con esta industria es que está evolucionando y está trayendo a nuevos usuarios de diferentes edades. Nosotros lo decimos de esta forma: jugar ya no es cosa de niños. Ya vemos a personas de todas las edades jugando en esta industria y la consola fija cada vez cobra más relevancia en términos de ingresos, a pesar de que en proporción de jugadores es mucho menor a la de smartphones. Claro, eso te iba a preguntar, porque muchos, pues a lo mejor iniciamos con un jueguito a través del celular, ¿no? Y de ahí, pues, digamos, te engancha. Sí, sí, efectivamente. Lo que observamos en este tipo de situaciones es que existen varios perfiles de jugadores. Ujú. El perfil ocasional, el perfil, por decirlo de alguna forma, frecuente y el perfil intensivo. Entonces, lo que pasa muchas veces es que una vez entrando a esta industria del gaming, ya no sales. O sea, ya si empezaste jugando Candy Crush, por ejemplo, y Sí. de pronto ya tienes un juego mucho más complejo, mucho más interesante, que necesita más interacción, que necesita más tiempo tuyo, y esto lo hemos visto en el aumento en el tiempo promedio de gaming en el usuario. Estamos viendo que los usuarios en promedio juegan 4 veces a la semana en consola Ujú. y con sesiones promedio de 1,8 horas o 105 minutos, lo cual es una sesión bastante larga que, a diferencia del smartphone, que son sesiones de 15, 20, 30 minutos, obviamente depende mucho de la jugabilidad, y esto tiene mucho que ver con la composición del mercado, porque de estos 73,085 millones que mencionamos, 73,85 millones que mencionamos, el 20% juega mediante consola, 22,5% juega mediante consola y 85,9% lo hace mediante smartphones. Entonces, si te das cuenta, es una proporción muy diferente. 8 de cada 10, aproximadamente 9 de cada 10 videojugadores lo hacen mediante un smartphone y solamente 2 de cada 10 lo hacen mediante consola. Y estos tienen hábitos de uso sumamente distintos. Oye, y sobre todo ahora que se abren también estas competencias ya a nivel internacional con los jugadores que hacen que pues este sector se vuelva como más llamativo porque ya es lucrativo, o sea, ya no es jugar por jugar, sino porque ya sabes que puedes ganar estas competencias y se incrementa también pues los periodos más largos, ¿no? Para, digamos, capacitarte o entrenarse. Sí, efectivamente, sobre eso, como tú lo mencionas, antes uno jugaba únicamente por diversión y Ujú. actualmente ya hay torneos, sobre todo en términos de e-games, donde en México el 8,4%, es decir, aproximadamente uno de cada 10 videojugadores, ya ha participado en torneos. Ujú. Entonces, es algo que está adentrando
que es parte de los nuevos modelos de negocio en los videojuegos y que está teniendo un impacto significativo en la industria, porque como lo mencionas, ya no es solo jugar por entretenerte, ya no es solo jugar para pasar el tiempo, sino que ya incluso en algunos casos está hasta una profesión o una manera de obtener ingresos, y no solo mediante la participación en torneos, sino mediante otra modalidad de negocios que es el streaming de videojuegos o el jugar en línea, ¿no? Ujú. Y esto lo hemos visto mediante Twitch, sobre Ajá. todo, pero también sobre plataformas como YouTube, TikTok, y a esto es una tendencia que ve en incremento. Actualmente, 2 de cada 10 usuarios de videojuegos han visto jugar a alguna otra persona, ya sea para aprender trucos, para aprender, para ver tutoriales o simplemente por entretenimiento. Entonces, esta diversificación de la industria ha cambiado los hábitos de consumo, y si nosotros Claro. hubiéramos corrido estas variables hace 2, 3 años, sería una proporción de la mitad. Entonces, estas variables, tanto de participación en torneos como de ver streamings de videojuegos o ver videos a gente jugando, ha tenido un crecimiento exponencial. Ujú. Oye, Alberto, ¿tienes datos de la comparativa que hay entre México y, por ejemplo, Estados Unidos? Me imagino que el crecimiento allá es mayúsculo. Sí, claro, Estados Unidos está en el top 3 de industrias más relevantes en términos de ingresos, pero México entra dentro del top 10. Y digo, no es sorpresa para nadie que una industria que te genere 42,362 millones de pesos al año sea sumamente relevante. De hecho, el crecimiento en ingresos de esto es el 2,1%, que si tú lo escuchas así suena medianamente bajo, pero si lo comparas con un PIB o con un crecimiento de la Ujú. economía que es menor al 1%, pues en realidad se triplica el valor que esta industria genera. Pero Estados Unidos está en el top 3, sin lugar a dudas, está entre el 1 y el 2, dependiendo la métrica con la que se mida, pero México, sin lugar a dudas, entra en el top 10 con esta generación de ingresos. Y es el También, más relevante de América Latina junto con Brasil. eso justo te iba a decir, y también en el caso de América Latina, ¿cómo se encontraba a diferencia de otros países México? Sí, en el caso de América Latina, México es el líder en generación de ingresos. Como te lo menciono, es una cifra de 42,362 millones los que genera esta industria, mediante esto obviamente incluyendo consola, dispositivos móviles y computadora. Se encuentra en el top 1. Después viene Brasil, que son los dos con cifras más altas, y después el resto de América Latina continúa con participaciones mucho menores a estas dos grandes industrias del gaming en términos económicos. También hay algo que llama la atención porque sabemos de antemano que también en México ya se está creando el desarrollo de juegos. Creo que es en Jalisco, si no mal recuerdo, donde pues se ha estado invirtiendo mucho y apoyando talento para el desarrollo justo de videojuegos, ¿no? Sí, justo. La industria de videojuegos se ha diversificado y ha habido un crecimiento exponencial en estudios. Actualmente en México hay, me parece que más de 2,000, no, de 1,200 estudios que se dedican a la creación de videojuegos, y esto se implementa a partir de una estrategia de la Asociación de Juegos de Internet MX, que ha hecho un esfuerzo significativo por mantener el talento local, que es algo muy importante, Exacto. porque anteriormente lo que pasaba es eres bueno desarrollando un videojuego, lo subes a la nube para que los demás lo Ujú, jueguen, y llega algún gran fabricante o algún estudio ujú. grande de otro país y te lleva. Y en la actualidad ya existen estudios en México que son sumamente significativos en términos de desarrollo de videojuegos. Ay, qué interesante. Pues Alberto, gracias por haber estado esta tarde aquí en Negocios en Imagen. Definitivamente las cifras son muy relevantes. Y bueno, también desearte que tengas un buen fin de semana. Gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Buen fin de semana, a tus órdenes. Muchas gracias, Alberto Piedras, coordinador de investigación de mercados en The Competitive Intelligence Unit. Hubo un